Este es el momento de emprender con AMPYME, la autoridad de la micro, pequeña y mediana empresa. Pues básicamente la economía naranja se refiere a todas estas industrias creativas que son efectivamente una industria, o sea, son un negocio. Entonces tiene que ver con, por ejemplo, la arquitectura, el diseño editorial, las producciones audiovisuales, la cinematografía, la producción de audio, los podcasts, la ilustración, el diseño, el dibujo, en fin, se refiere a todas estas actividades artísticas o creativas que tienen un valor como actividad económica y que es muy importante cuantificarlas y es muy importante conocerlas. Entonces, muy bien. Bueno, empezando con la presentación, nosotros tenemos también en México un portal de apoyo a las pequeñas y medianas empresas que se llama MIPYMES MX. Entonces, si hacen una búsqueda en Google, rápidamente les puede aparecer el portal. Pero bueno, muchos de los recursos son recursos a los que ustedes ya tienen acceso como en AMPYME. Entonces, igual pueden revisar la plataforma para ver más o menos si hay algún material que sea de su interés. Hay unas, bueno, es más o menos, aquí hay algunas cifras sobre cuál es el alcance que ha tenido la plataforma MIPYMES MX durante los últimos años, para que más o menos haya una dimensión de cuál es el alcance que ha tenido. Pero como les digo, muchos de los recursos son también a los que ustedes ya tienen acceso en AMPYME. Pero siempre pueden tomar un vistazo para ver qué tipo de materiales o qué tipo de capacitaciones o qué tipo de información está disponible para ustedes. En temas como oportunidades de negocio, ventas y promoción, cultura financiera, acceso a los mercados digitales, en fin, también temáticas que ya estoy seguro ya se han abordado previamente aquí en la semana de AMPYME. Y bueno, aquí justamente es una parte importante es la que se refiere a comercio electrónico. Hay alguna información importante que estoy seguro también justamente en el panel previo se hablaba sobre la presencia de las redes sociales, que también hay algunos tips, información que puede ser de utilidad para ustedes sobre el comercio electrónico. Y sobre los talleres. Estos talleres que están disponibles no necesitan registrarse en la plataforma, ya están abiertos directamente para todos y son más o menos talleres de 35, 45 minutos sobre también una gran variedad de temas. Entonces, todos los pueden revisar para ver si hay alguno que sea de su interés y son también muy accesibles y sobre todo son prácticos. Todos tienen se refieren a cosas muy prácticas para ustedes. Y también hay una sección de un blog con también información de interés general para los emprendedores, como 10 consejos para emprender un negocio y en fin, mucha información a la que pueden tener acceso y que les puede servir para complementar la que ya les refiere la autoridad. Muy bien. Bueno, entonces ahora vamos a hablar un poco de justo cómo está el ecosistema de la economía naranja en México. Y hay aquí algunos números que es importante revisarlos porque hablan de justamente cuál es el tamaño y la composición de este ecosistema en México. Entonces, no estoy seguro, pero debe haber algún estudio semejante en Panamá donde se vea cuál es la composición y el tamaño de las empresas de la economía naranja. Por ejemplo, como lo habíamos mencionado, música y artes interpretativas, publicidad y marketing, editorial, arquitectura, cine, radio, televisión, software, librerías y museos, artesanías y diseño. Digamos que esas son las grandes categorías en las que se pueden agrupar todas las empresas que podríamos englobar dentro de la economía naranja. Entonces, en México, para que tengamos una idea, estas cifras se sacaron de la encuesta nacional que hace el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática sobre las unidades productivas, o sea, quiere decir empresas chicas, medianas o grandes que están en México y de esas cuales se identifican como empresas en algunos de estos rubros. Entonces, por ejemplo, en el rubro de música y artes interpretativas hay 27,791 empresas. Y
todas estas que están en estas características de la economía naranja representan más o menos el 1.7% de todas las empresas mexicanas. Es decir, de todas las empresas mexicanas que hay, que se dedican a todos los ramos de la industria y de los servicios, solo el 1.7% se pueden clasificar como empresas de la economía naranja. O sea, su contribución, si lo vemos de esa manera, podría parecer mínima, pero vamos a ver por qué es importante. Porque también estas empresas generan empleo. Entonces, si lo vemos también respecto al número de empleados, más o menos hay alrededor de 725,000 personas empleadas en México que trabajan en alguna de estas empresas vinculadas a las industrias creativas. Esto quiere decir que es el 2.5% de todo el empleo que generan estas unidades económicas, empresas en México. Entonces, como les digo, se identifican como en alguno de estos rubros. Entonces, creo que lo importante sobre todo aquí es ver que estas empresas son negocios, o sea, son empresas que están buscando clientes, que están buscando mercados, que están expandiéndose y que requieren de profesionales para hacer llegar sus productos y servicios. Y sobre todo, si podemos ver más adelante, aquí por ejemplo, esta gráfica es interesante porque la barra azul y la barra morada son empresas que tienen entre 0 y 10 empleados. Entonces ya vimos que la gran mayoría de ellas son empresas micro, pequeñas y medianas. Entonces hay un número también importante que ya tienen de 11 a 30 y de ahí en adelante. Pero hay muchas empresas que podrían clasificar como pequeñas, medianas o micro. Entonces todas estas empresas justamente enfrentan los retos de las pequeñas y medianas empresas, o sea, independientemente de que su actividad esté enfocada a las artes creativas, al cine, al radio, al software, a la arquitectura, a los videojuegos, a la música, a la edición de libros, al diseño. O sea, estas empresas enfrentan los mismos desafíos que las empresas pequeñas y medianas y micro. Entonces, es muy importante que las tengamos identificadas y este ejercicio en México ayudó a saber cuál es su composición, cuál es su tamaño, dónde están, cuántos empleados tienen y sobre todo también a identificarlas en dónde están en México. Entonces también la encuesta arrojó que hay hubs, o sea, hay ecosistemas ya importantes de empresas que se ubican en ciudades como Ciudad de México, como Guadalajara, como Monterrey, donde se están creando estos ecosistemas, donde hay universidades, donde hay pequeñas empresas, donde hay proveedores, o sea, donde hay talento para que justo se reproduzcan y para que haya cada vez más actividad económica alrededor de estas empresas. Entonces, bueno, aquí les voy a dejar la conclusión más o menos donde este estudio habla sobre por qué es importante las industrias creativas y cuál es la manera en la que la política pública puede ayudar a su crecimiento y a su desarrollo. Entonces, así que estoy seguro, como les digo, que tal vez en Panamá ya hay un estudio o sería importante que existiera este estudio para saber dónde están estas empresas y cuáles son sus necesidades y cómo desde la política pública, cómo instituciones como AMPIME pueden apoyarlas y pueden crecer y pueden atraer talento, cómo pueden buscar nuevos mercados, cómo pueden desarrollarse y cómo pueden crecer más. Entonces, ahora vamos a hablar de unos casos concretos que son considerados como casos de éxito para que podamos ver como más en el terreno cómo estas empresas han logrado sobresalir y tener un desempeño exitoso y sobre todo tomando en cuenta que son empresas pequeñas y medianas, o sea, todas tienen entre 2, 3, 5 y máximo 10, las más chicas, empleados y cómo se ha logrado hacer un lugar. Entonces, si podemos ver el segundo link que está ahí el segundo. Ajá. Vamos a empezar con unos casos concretos de empresas que han sido exitosas. Entonces, el primero que vamos a ver es uno de una diseñadora que se llama Andonela.
Ella es una muchacha muy joven, pero con una carrera ya muy acreditada en las artes gráficas, en el diseño, en la ilustración, y que la ha llevado a colaborar con empresas grandes, con marcas grandes. Ella es ilustradora de 2 libros en México muy exitosos que se consiguen aquí en Panamá, por cierto. Los 2 libros que ella los ilustró. Y entonces que nos dan una idea de cómo estas industrias y cómo este talento de estas pequeñas y medianas empresas puede alcanzar otros mercados y más desarrollo. Entonces, por ejemplo, uno de los vehículos más importantes que tiene Andonela y que es importante para las pequeñas y medianas empresas era su página de internet. Entonces, la página de internet era, si podemos ver el post que dice, donde dice mi mamá te odia, el que es la bolsita, que el tote bag, el que está ahí, donde arriba, es el de la derecha, ese, ajá, ya lo pasaste, ese, el de abajo. Entonces, vamos a verlo para que les den, bueno, no se puede reproducir. Pero bueno, básicamente lo que decía ahí era que la gente se decía, ¿dónde está la página? Porque, o sea, está muy bien que tengas el Instagram, que tengas Facebook, pero la gente quería ver la página. Y ella decía, pues es que la página en realidad nadie la ve. Y ella creía que nadie la veía. Pero las empresas grandes, cuando querían vincularse con ella, o sea, pedirle, decir, a ver, ¿cómo puedes tú, como ilustradora, ayudarnos a conseguir este objetivo de comunicación que queremos como empresa? Y eran empresas grandes, o sea, marcas grandes. Pero ella no tenía una página. Y entonces ella, hasta que las empresas le dijeron, está muy bien, pero necesitas una página, fue que ella retomó la página y entonces la volvió otra vez a poner en línea. Entonces creo que está ahí el segundo link, donde se ve la página de Andonela. Entonces, lo que quiero yo decirles con con la experiencia de ella, es que muchas veces estos vehículos son indispensables para poder avanzar. O sea, no tenemos que dejar de lado la importancia de tener la página de internet como tal, porque aunque ya tengamos una presencia buena en las redes, en Instagram, tengamos bien esos medios, esos canales, incluso las ventas por WhatsApp, todo eso, digamos que para dar el paso siguiente es importante que las pequeñas y medianas empresas tengan este sustento detrás, o sea, esta página que es como su respaldo más grande. Entonces, como les digo, pues ahí pueden revisar todo el perfil de Andonela para ver cuáles, más o menos cuáles son las cosas que a ella la han hecho exitosas. Y por ejemplo, ahí en la foto que se ve a la izquierda, en la columna donde estoy yo a la izquierda, ahí está Andonela en una feria de diseño. Entonces, estas ferias son muy importantes en México porque ya se ha hecho también un ecosistema alrededor de todos los ilustradores, diseñadores, dibujantes, que más o menos cada 6 semanas, cada 2 meses, se reúnen en estos bazares grandes donde todo el talento joven que está dedicado a las artes gráficas se reúnen. Entonces, uno puede pensar, pues es que si yo voy, pues hay mucha competencia, pues a lo mejor no me va a ver tan bien porque no soy el único ilustrador. Y lo que ha demostrado esta experiencia es que justo haciendo una feria de un solo tema, que es diseño e ilustración, ha sido exitosa porque ya se creó todo un ecosistema donde todas estas empresas van, y entonces toda la gente que es entusiasta del diseño puede ir a un solo lugar, un sábado o un domingo, un fin de semana completo, de las 12 del día a las 9 de la noche, y va a encontrar un montón de propuestas diferentes sobre diseño, ilustración, ropa, impresión en textiles. Y como les digo, sobre todo es importante para los artistas porque les da exposición y se vinculan con otras empresas dentro de este mismo ecosistema favorable que es en este caso lo que tiene que ver con el diseño y con las artes gráficas y con este mercado que es muy importante y que no podemos dejarlo de lado. Entonces, si podemos ver el siguiente enlace, por favor, para ir con el siguiente ejemplo.
este es un estudio de diseño también, que a lo mejor de repente el nombre estudio se nos hace como muy pomposo, pensamos que son 25 artistas gráficos trabajando en talleres muy grandes, con un montón de recursos y tecnología. En realidad esta marca, esta empresa se llama Terrícola Studio y son 2 artistas visuales, gráficas, que se dedican a la diseño, a la ilustración, a los prints. Y aquí, por ejemplo, podemos ver que ellas agarraron elementos característicos de la cultura mexicana asociados con las tradiciones de México, por ejemplo, con el Día de Muertos que acaba de pasar, el 1 y 2 de noviembre, y las hicieron, plasmaron estos diseños en estos trastes de peltre. Entonces, en México, tal vez también aquí en Panamá, estos trastes se asociaban hace muchos años con las clases populares, porque se vendían en los tianguis, en los mercados. En realidad, digamos que era una vajilla eran los trastes que usaban en las clases populares porque eran muy baratos, de muy fácil acceso, y todos eran iguales, eran azules con puntitos blancos porque así salían de la fábrica. Entonces, estas fábricas que hacían los trastes no tenían que preocuparse por el diseño, ni por el color, ni por nada, porque pues, la gente los compraba porque era lo que necesitaban para tener platos, vasos. No había una necesidad que ellos justificara invertir en el diseño, digamos. Pero una vez que entonces estas artistas vieron que había una tendencia de intervenir estos trastes de peltre con diseños, dijeron, pues ¿por qué no lo hacemos con diseños mexicanos o con nuestros propios diseños y vemos cómo lo recibe el mercado, a ver si es algo que les interesaría? Y les probó ser súper exitoso. Entonces ellas de repente empezaron a recibir, les hicieron perfiles en muchas revistas de negocios, empezaron a recibir también muchas propuestas de marcas grandes para usar sus diseños para sus propias estrategias de comunicación, y les dio entonces la libertad de poder ya dedicarse solamente a su empresa, a sus diseños. Entonces ahora, como pueden ver, ellas también son parte de este mismo ecosistema donde se juntan varias marcas y participan en ferias donde pueden llevar sus diseños. Entonces, por ejemplo, la foto más reciente, la que está allá a la izquierda, es de un bazar en el que ellas participaron, donde igual había, eran muebles de diseño, exposiciones de artistas gráficos, donde ellas llevaron sus diseños. Entonces, si podemos ver más abajo, ahí también hay estos que se ven a la derecha son es el perro mexicano que también se le conoce en México como Xoloscuintle, y que es como muy característico también del Día de Muertos. Y a ver si alcanza a salir todavía el otro print, el del gatito. Y bueno, ya creo que ya no se ve más abajo, pero este es otro ejemplo de una empresa también que son 2 diseñadoras, 2 artistas que, sin comprometer su visión de lo que ellas querían hacer y a lo que querían dedicarse, encontraron un nicho y dijeron, aquí hay una oportunidad, vamos a hacer esto. Y ahora su marca es muy reconocida, y ya con esta misma identidad que tienen, ya se han vinculado con un montón de empresas. Entonces, por ejemplo, ellas no tienen página de internet, porque yo la estuve buscando y no tienen página de internet. Entonces, yo estoy seguro que le va a pasar como a Andonela, que en algún momento, cuando reciban o cuando empiecen a crecer más y alguien se interese como por un proyecto, a lo mejor como de ilustrar un libro o de hacer a lo mejor una impresión de gran formato de alguna de sus ilustraciones o algo así, va a decir dónde está la página. Entonces, eso es algo que, por ejemplo, ellas tendrán que tomar en cuenta para cuando tengan que seguir escalando su emprendimiento y su empresa para seguir creciendo. Entonces, este es otro ejemplo igual de industria creativa y de emprendedores que están dentro de la economía naranja, en este caso dentro de la ilustración y del diseño gráfico y de los prints. Entonces, otra cosa importante que yo creo que hay que destacar de es que toma elementos que son característicos de la cultura mexicana. Entonces, por ejemplo, ellas tienen y que encontraron, por ejemplo, un canal. Hay cerca de la Alameda Central en México, que es un lugar muy turístico, hay un lugar también dedicado exclusivamente como al diseño. Entonces hay
Hay muebles, hay ropa, hay textiles, hay arte y todo. Y ellas tienen como un mini pop-up, o sea, dentro de otra tienda tienen una tiendita chiquita ellas. Y entonces, por ejemplo, vieron que como era un lugar donde había turistas, porque hay muchos museos cerca, hay una plaza pública muy bonita, muy grande, está cerca del centro de México, todos estos diseños relacionados con el Día de Muertos eran exitosos, porque entre los turistas que querían llevarse un recuerdo de algo muy característico de México, entonces yo creo que también para los diseñadores, los ilustradores, que estén empezando también, o cualquier otro emprendimiento que no necesariamente esté relacionado con las artes gráficas, pero sí con productos que puedan retomar la identidad o algo, un rasgo característico de la identidad o de la cultura de Panamá, pero digamos sacarlo de contexto y trasladarlo a un producto que el mercado pueda querer, como hicieron ellas con los trastes de peltre y el Día de Muertos, ¿no? Entonces ahí hubo la asociación. Dos cosas aparentemente disímbolas, las unieron en un solo producto y fueron exitosas. Entonces, bueno, vamos a abrir ahora el tercer link para que podamos ver el otro ejemplo de una empresa pequeña y mediana que fue exitosa en la economía naranja. Entonces, esta es una editorial que, otra vez, como vimos al principio, las editoriales, la edición de libros también es una parte importante de la industria, de las industrias creativas de la economía naranja. Entonces, esta es una editorial muy chiquita también, no han de ser más de 5 o 10 empleados, todos, que se dedica a, ellos dicen, nosotros vamos a imprimir los libros que a nosotros nos gustaría leer. O sea, no están pensando en criterios comerciales o en decir, queremos vender 1,000 millones de libros, 1,000 millones de libros, queremos un bestseller. O sea, su idea no era esa desde el principio, sino decir, yo creo que el libro es tan importante que merece un tratamiento a lo mejor independiente de lo que a mí me dirían, es importante que vendas libros. Entonces ellas dijeron, sí es importante porque es una empresa, o sea, es un negocio, ellas están en eso para vender libros, no es que dejen el lado comercial de lado, pero sí con una ética, digamos, decir, vamos a hacerlo y aunque este libro no vaya a vender 1,000,000 de ejemplares, pero si vende los 1,000 que nosotros queremos, con eso nosotros vamos a poder seguir haciendo nuestro negocio sostenible, o sea, seguir viviendo en nuestro negocio. Y a lo mejor, como ha pasado en otros casos que vamos a ver más adelante, va a llegar el día que sí tengan un libro de un autor que sí venda a lo mejor los miles y miles y miles de ejemplares. Entonces, este es otro ejemplo de otro emprendimiento exitoso. Igual, ya cuando tengan tiempo, si quieren ver el perfil de Instagram, para que lo puedan ver, cómo lo mantienen actualizado, cómo están en contacto con sus público, con su mercado. Y otra cosa importante que ellos tienen es el link que está ahí arriba en su biografía, que los lleva a la página de Alacrana, o sea, igual otra vez a su página de internet. Y otra cosa importante que también tenía la página de Andonela es que sí se pueden comprar cosas directamente en la página. Entonces, no podemos dejar de decir que una parte muy importante del éxito de estos emprendimientos ha sido que los canales electrónicos de venta sí los han sabido utilizar. Entonces, por ejemplo, ellos decían, y lo tienen muy claro en su página, por ejemplo, ellos compran los libros de Alacrana y los envíos se hacen una vez a la semana. O sea, ellas dijeron, no nos vamos a meter una presión innecesaria para atender el canal electrónico. Dice, porque no podemos, porque somos muy chiquitos. Entonces, por más que nos gustaría poder estar despachando libros diario, pues no podemos. Pero sí vamos a hacerlo, pero la promesa es lo vamos a hacer una vez a la semana. Entonces, la gente ya sabe que dice, ok, si quiero un libro, o sea, me lo van a mandar en esa semana, pero lo voy a recibir y lo puedo comprar. Entonces, eso es
eso es uno de los obstáculos que otros emprendimientos han visto, es que dicen, es muy difícil que yo pueda tener un canal electrónico que pueda atenderlo 24 horas al día, 7 días a la semana y no dedicar otros aspectos del negocio que ya tengo. Entonces ellas dijeron, ok, nosotros tampoco, vamos a hacerlo así, una vez a la semana. Pero, ¿qué era lo importante? Que sí sirviera la página. Y otra vez los comentarios eran, la página se cae, no carga, no me aparecen los libros en el carrito, no sé qué. Entonces dijeron, bueno, vamos a arreglar la página, ya sirve, igual. Y ahora sí, y el canal electrónico para ellos ha sido otra vez una fuente constante de ingresos, aparte de toda su presencia física en librerías y en ferias de libro y en otros medios donde hay espacios para las editoriales internacionales. Entonces, ese fue otro ejemplo de cómo era importante el canal electrónico, que no se fuera a llevar toda la atención de lo importante del negocio, pero sí mantenerlo. Entonces, ese es esto es lo valioso del caso de Alacrana, que también está dentro de la economía naranja. Entonces, si podemos ver ahora el siguiente enlace, que es el de Almadía. Entonces, esta es una editorial mexicana que en sus principios era también una editorial chiquita, como Alacrana, pero que ellos sí ya dieron el paso, o sea, ya son una empresa mediana, con autores consagrados, con libros publicados en muchos países, pero que empezaron también como una editorial chiquita en Oaxaca, ni siquiera estaban como, digamos, con esta cosa que a veces ocurre en nuestros países, que es todo está centralizado en una sola ciudad grande. Ellos estaban en Oaxaca, que es en el sureste de México, y teniendo claro cuáles eran los escritores y los libros que ellos querían ver publicados y cómo los querían ver publicados, empezaron ellos solitos a atraer a los autores. O sea, en vez de que la editorial quisiera publicar a ciertos autores, los autores empezaron a decir a Almadía, yo quiero que mi libro lo saques tú. Entonces, eso fue fantástico para ellos porque eran autores, autoras que ellos admiraban, o sea, que su sueño era, ojalá pudiéramos algún día publicar un libro de esta escritora o de este escritor, y de repente ya los tenían. Y no solo eso, sino que además, como los libros de Almadía eran tan bonitos, lograron atraer el talento de diseñadores que estaban para que diseñaran las tapas de los libros, las cubiertas de los libros. Entonces, lo que ellos lograron fue que sus libros ya eran en sí mismos, o sea, antes de leerlos, la gente los quería porque el diseño de las cubiertas era sumamente atractivo. Y el caso, cuando explotó así más grande, fue cuando un diseñador que se llama Alejandro Magallanes, que es un ilustrador, escritor, diseñador, artista gráfico, escritor él mismo, empezó a diseñar las tapas de colecciones de Almadía, pues ya empezaron a ganar muchísima notoriedad porque él era un artista gráfico también reconocido muy en los círculos del diseño. Entonces, este fue otro caso ejemplar de cómo el diseño, en este caso del diseño editorial y el diseño gráfico y la escritura se unieron para tener en Almadía, en esta empresa, un caso de éxito de economía, una empresa de la economía naranja que tuvo éxito. Entonces, otra vez volvemos al mismo círculo en el que digamos que la ética del negocio no está comprometida, sino que es lo que apuntala la visión, ¿no? O sea, no están comprometiendo ellos lo que es más importante para ellos, sino que están trabajando con eso para ser exitosos. Entonces, si podemos ver el siguiente enlace, por favor, para seguir con el... Entonces, muy bien. Bueno, entonces lo que quiero decirles es que
Pues dentro de las industrias creativas hay muchas empresas, como ya vimos, hay muchas disciplinas que están vinculadas entre ellas, y lo que resulta importante en el caso de México fue que se han creado entonces estos ecosistemas en que las empresas, los creadores, los proveedores, las universidades, la gente que se encarga de la ejecución, digamos, de la producción ya, están ya dentro de un mismo ecosistema que se nutre y que funciona de manera circular. O sea, es decir, que el éxito de uno se traslada a los demás porque todos están buscando lo mismo. Entonces, por ejemplo, en el caso de Guadalajara, en una ciudad en el occidente de México, ya hay un hub, digamos, o un clúster muy importante de producción audiovisual. Entonces, ya hay carreras en las universidades que ofrecen licenciaturas en cinematografía, en edición, de sonido, en producción audiovisual, en foto fija, en fin, en un montón de carreras que hasta hace poco todas estaban ubicadas bajo una sola, que por ejemplo era Ciencias de la Comunicación. Y en Ciencias de la Comunicación se veía todo. Entonces ellos dijeron, no funciona así porque cada uno de estos elementos funciona para una cosa diferente. Entonces empezaron a haber 2 o 3 universidades que ofrecían estas carreras específicas para alimentar a todas las otras empresas que ya estaban haciendo cortometrajes de stop motion, que estaban haciendo ya largometrajes, hasta que una de ellas también, Netflix se acercó y también ellos ya tienen una serie producida con Netflix que igual salió de esto, de una empresa chiquita que se nutrió de este ecosistema en el que estaban todos los elementos a su alrededor para poder llegar a lo más alto, que era pues tener una serie en una plataforma como Netflix para que todo el mundo la pudiera ver. Entonces lo que es importante en el caso de México es que se están creando estos ecosistemas alrededor de las industrias creativas de la economía naranja para que para que se desarrollen y para que se crezcan dentro de un círculo virtuoso en el que se puedan crecer. Entonces, con estos ejemplos de estas que hablamos sobre 4 empresas chiquitas de diseño, de ilustración y de edición, podemos ver cómo lo que es importante para ellos fue eso, que lograron entender cuáles eran las necesidades del mercado, qué era lo que les estaban demandando, y adaptarlo a lo que ellos veían como su producto, como su core, lo que querían entregar. Entonces, pues yo creo que el mensaje principal que quisiéramos dar, pues es que necesariamente todo esto tiene que venir con el apoyo de políticas públicas, de un apoyo que venga desde las instituciones del gobierno, desde las empresas, desde las universidades, para que se creen estos hubs o estos clústeres donde todo este talento y todo este desarrollo alrededor de esto, que es una actividad económica muy importante y que no debemos dejar de lado, porque es una industria, es un negocio, son empresas, puedan ser exitosas. Entonces, bueno, si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta, con mucho gusto podemos platicar después, o si quieren los links para que puedan revisar después con más calma, o también los links de mi PYME MX o del estudio que les mencioné al principio sobre el ecosistema de la economía naranja y cuáles son las cifras de cómo se ha desarrollado en México. También con mucho gusto podemos hablar sobre ellas. Así que, bueno, pues solo me gustaría concluir con eso y con un mensaje que también escuché yo ayer en una ponencia, que eran sobre la importancia de los emprendedores, y ellos mencionaban las 4 P's, que era la pasión, la planeación, la perseverancia y las personas. Entonces, todos estos elementos alrededor son los que están en el corazón de las pequeñas y de las medianas empresas y de los emprendimientos. Y una vez teniendo estos elementos juntos,
aumenta las posibilidades del éxito para todas las pequeñas y medianas empresas. Así que bueno, muchas gracias a la ANPYME por la oportunidad de platicar sobre lo que se hace en México en la economía naranja y estoy a sus órdenes.